Buenas tardes, estimadas y estimados estudiantes de prepa en línea. Les doy una cordial bienvenida a este primer espacio abierto de aprendizaje de la unidad 2. Por el momento no tenemos estudiantes conectados, sin embargo espero que puedan conectarse más adelante en esta sesión. Semana de módulo 5. Está el internet un poco lento, por eso se tarda. Bueno, entonces estamos con la unidad 2 que se titula Argumentos y diálogos argumentativos del módulo 5 que es argumentación. Mi nombre es Rocío García García y soy su asesora virtual de prepa en línea CEP durante este módulo 5. Yo estudié la carrera de Lengua y Literaturas Hispánicas y mi campo de formación es la comunicación y las humanidades. Les recuerdo que pueden contactarme por mensajero de la plataforma o a mi correo ante cualquier duda que ustedes tengan, ya sea con alguna pregunta de las actividades integradoras, algún proceso, o con los contenidos de la plataforma, ¿no? Por ejemplo, para redactar un ensayo, para redactar argumentos, etcétera. Y el tiempo en el que resolveré sus dudas es en menos de 24 horas. Ver que todo esté bien. En cuanto a las normas de comunicación virtual, las vamos a considerar tanto en estas sesiones como en los distintos foros evaluables y no evaluables y en sus mismas actividades integradoras. Vamos a resumirlas. La primera sería, pues, mantener una comunicación cordial y respetuosa con sus compañeros y agentes educativos. ¿Cómo lo llevamos a cabo? Pues saludando a sus compañeros, despidiéndose con su nombre. En el caso de que vayan a refutar o a responder el comentario de alguien más en el foro, pues mencionar su nombre completo. Verificar la gramática y la ortografía de sus mensajes. Procurar leer las instrucciones para apegarse lo más posible a ellas a la hora de responder, ya sea en el foro o en las actividades integradoras. Vamos a ver que los 4 pasos para la refutación. El primer paso es hacer paráfrasis y recapitular para referirnos a un comentario previo dentro de los foros. Entonces, este es un punto muy importante que vamos a ver con mayor detalle el día de mañana. También, pues, no procurar mantener un ambiente de respeto, no utilizar un tono sarcástico, no escribir todo con mayúsculas, no burlarnos de los errores de los demás, no descalificar ni emplear groserías. De manera general, mantener este ambiente de respeto. Lo que vamos a ver el día de hoy en este espacio son los aprendizajes esperados de esta unidad, que son interdisciplinariedad, intertextualidad, investigación en fuentes confiables, técnicas de investigación documental y el debate. Vamos a ver en qué consisten las actividades integradoras 3 y 4 y un repaso de paráfrasis, de cómo elaborar argumentos y cómo redactar un ensayo. Vamos a comenzar entonces con un repaso muy rápido acerca de la paráfrasis. Tenemos 2 tipos de paráfrasis. El primero sería la paráfrasis apropiada o constructiva y el segundo sería la paráfrasis inapropiada o también llamada falsa paráfrasis. En la paráfrasis apropiada es cuando ustedes reelaboran un fragmento de texto, pero usando sus propias palabras. Para realizarla, lo recomendable es no tener a la vista el texto que queremos parafrasear, es decir, procurar comprender la idea y posteriormente vertirla con nuestras propias palabras en nuestra página.
Podemos incorporar en una paráfrasis sus propios ejemplos, sus propias reflexiones, o al contrario, pueden resumir la idea, ¿no? Como veíamos en la sesión anterior, si ustedes tienen 2 párrafos de su texto, de su fuente de consulta, y ustedes pues no pueden citar los 2 párrafos en su ensayo. Entonces, parafraseando, pueden obtener un solo párrafo pequeño de esos 2 párrafos que había inicialmente, ¿no? Y al final tenemos que colocar la referencia, ¿no? Porque en esencia, aunque nosotros hicimos un gran esfuerzo en, digamos que transmitir ese fragmento con nuestras propias palabras, aún así la idea no es nuestra o los datos no son nuestros. Entonces hay que colocar entre paréntesis el autor y el año. Este paso es muy importante y es parte del uso responsable de la información. En una paráfrasis inapropiada o falsa paráfrasis es cuando copiamos un fragmento de texto, pero cambiamos algunas palabras nada más, es decir, sale casi el mismo texto, pero por ahí con algunos cambios mínimos, ¿no? Y para realizarla, usualmente sí observamos el texto original para irnos guiando en lo que vamos a escribir. Y lo hacemos de esta forma porque no hemos comprendido la idea central o porque no sabemos bien cómo realizar una paráfrasis adecuadamente. Entonces, aquí tenemos 2 ejemplos. Podemos ver que el texto original, que es el que está arriba entre comillas, esta sería la cita textual, ¿no? Que dice Friedman, 1991, sostenía que el gobierno no tiene nunca derecho a inmiscuirse en la vida de una persona por el propio bien de esa persona. Entonces, ahí está la cita original. Podemos ver la referencia, que es de Carrino, 2021, y tenemos 2 opciones aquí abajo, ¿no? La opción número 1 y la opción número 2. Vamos a leer la opción número 1 para determinar cuál de estas 2 sería la más adecuada. La primera dice, los gobernantes no deberían interponerse en la vida de las personas, aunque sea por su propio bien. Y la número 2 dice, según Friedman, las leyes o el gobierno no deberían obligarnos a tomar decisiones cuando se trata de nuestro propio cuerpo, ni deberían sancionarnos por ello. Carrino, 2021. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es la más adecuada, no? Déjenme ver que todo esté bien por aquí. Entonces, la más adecuada pues sería la número 2, ¿no? Porque en primera instancia y lo más importante es que cita al autor original, ¿no? Podemos ver que también cita el mismo autor que está citando Carrino, que es Friedman, entonces le está dando el crédito al autor que realmente es el autor original de la idea. También podemos ver que trata de utilizar palabras distintas, ¿no? A las iniciales, ¿no? En cambio, en la primera paráfrasis, pues nada más cambia gobierno por gobernantes, inmiscuirse por interponerse, ¿no? Pero las palabras se repiten mucho, ¿no? Entonces, toma tiempo el que nosotros podamos lograr hacer buenas paráfrasis, ¿no? Porque no es fácil. Pues transmitir una idea con nuestras propias palabras implica un alto nivel de comprensión lectora, pero poco a poco lo van a ir logrando con la práctica. Entonces, recuerden, siempre, tanto en citas textuales como en paráfrasis, hay que colocar la referencia después de esa cita o paráfrasis, apellido y año. Las citas textuales siempre van entre comillas y después su referencia. Al final colocamos el listado de fuentes consultadas, ¿no? Entonces la referencia después de la cita o la paráfrasis nos sirve para ubicar rápidamente el autor y el listado final de fuentes consultadas nos sirve para identificar la fuente de consulta y poder consultarla para validar los datos. Y recuerden que cuando realizan una cita textual, en el siguiente párrafo es necesario explicar esa cita textual. También para no saturar de citas textuales nuestro texto argumentativo.
Bueno, ahora vamos a ver el tema de cómo distinguir información confiable. Este tema ustedes ya lo han visto desde el módulo propedéutico, ¿no? Ya lo hemos visto, pero vamos a hacer un breve repaso aplicado a este tema de la legalización de la marihuana o legalización de las drogas. El primer paso, pues, es elegir un texto que tenga un autor definido, de preferencia que pertenezca a una institución o que sea un experto en la materia. Hay textos que no tienen autores, sin embargo, toda la institución es la que está respaldando esa información. Por ejemplo, los textos de la página del Gobierno de México no tienen un autor, digamos, como una persona, pero sí tienen ahí una institución que está firmando ese artículo, ¿no? Lo mismo pasa con algunos artículos de la UNAM. La fecha, pues que sea lo más actual posible. Por ejemplo, en el tema de la legalización de la marihuana, en el ámbito político, pues va cambiando las leyes, ¿no? De si la marihuana está legalizada, de cuánto se permite portar, consumir, etcétera, ¿no? Por eso es importante que sea actual. También, por ejemplo, en las ramas del conocimiento de la medicina y la biología, también se va actualizando la información, ¿no? De los efectos tanto medicinales como negativos del consumo de marihuana u otras drogas, ¿no? Y también en el ámbito de la estadística, pues también cambia. No es lo mismo datos estadísticos de consumo de drogas del año 2003 que del año 2020, ¿no? Entonces, también nos va a proporcionar una información más confiable entre más actualizada sea. La organización, ustedes lo van a percibir, ¿no? Si está organizada de manera lógica, si tiene un lenguaje adecuado, si la información es completa y precisa. Otro punto importante son las fuentes consultadas, que ese artículo que ustedes van a consultar tenga a su vez su listado de fuentes consultadas, porque nos está indicando que el autor está basándose en datos confiables, ¿no? Y que se hace responsable por la información que nos está compartiendo. Y por último, que la página sea de preferencia institucional, por ejemplo, que sea de la UNAM, de otras universidades públicas de la República o de otros países, ¿no? O que sea del gobierno de México o del gobierno de cualquier país, ¿no? De España, de Uruguay, ¿no? Todas estas son páginas confiables. Vamos a ver cómo va todo. Buenas tardes. Una disculpa por estas intermitencias. Lo estoy intentando una vez más y si no, pues lo más seguro es que les mande una grabación. Entonces, bueno, seguíamos con estos aprendizajes, que es la interdisciplinariedad, para qué nos ayuda a colaborar de forma interdisciplinaria. Entonces, vamos a ver qué es la interdisciplinariedad. La interdisciplinariedad es un enfoque de estudio y de trabajo que se basa en la relación que guardan todas las ciencias entre sí, porque este enfoque considera que las ciencias no pueden desarrollarse de manera aislada. Es decir, por ejemplo, la biología no es una ciencia aislada, sino que necesita conocimientos de diversas ciencias para progresar en su objeto de estudio y resolver problemas complejos, ¿no? Entonces, un enfoque no interdisciplinario es como el que muchos estudiamos en la primaria y en la secundaria cuando nos daban estos horarios escolares, ¿no? Que pueden ustedes ver en su pantalla, en donde veíamos, por ejemplo, una hora de español, una hora de matemáticas, una hora de geografía, etcétera, ¿no? Y no había una relación entre estas ciencias, ¿no? Porque
el maestro, por ejemplo, de matemáticas, pues daba su hora de matemáticas y no se relacionaba muchas veces con la profesora o profesor que daba, por ejemplo, física o química o biología, ¿no? En cambio, el enfoque de prepa en línea sí es un enfoque altamente interdisciplinario porque pueden ver ustedes en cada módulo, pues se relacionan distintas ciencias, ¿no? Y este también es un enfoque de trabajo, ¿no? En el hecho de poder colaborar con otros especialistas en otros objetos de estudio, nos permite tener un panorama más amplio y poder acercar cada uno desde su ramo de estudio sus conocimientos para resolver un problema altamente complejo, ¿no? Entonces, es más parecido a una red como la que tenemos del lado derecho. La otra pregunta que les hago es, ¿qué problemas podríamos resolver de forma interdisciplinaria? Esa es la segunda pregunta, ya que vimos qué es la interdisciplinariedad, pues ahora vamos a ver qué problemas podríamos resolver con este enfoque, con ayuda de este enfoque. Un ejemplo sería el problema de la alteración de los ecosistemas, ¿no? Por ejemplo, pues este es un tema, ¿no? Que podemos ver desde el punto de vista de las ciencias sociales, por ejemplo, desde el derecho, qué leyes se pueden establecer para frenar esta alteración de los ecosistemas, desde las ciencias políticas, para ver cómo han actuado los gobiernos de distintos países, desde la historia, desde la sociología, también desde las ciencias naturales, porque necesitamos conocer ese fenómeno, conocer sus causas, sus consecuencias, sus variables, ¿no? Entonces, para eso tenemos la biología, la ecología, la química y la física, ¿no? Para saber cómo se da este fenómeno. Y desde las ciencias formales tenemos, por ejemplo, la estadística, ¿no? Que podemos ver, como lo menciona aquí en esta tablita, cómo es la contaminación del aire en distintos países, ¿no? Podemos ponerle números a esta problemática, ¿no? Entonces, por eso tenemos la estadística, las matemáticas y la lógica para establecer consecuencias y argumentos lógicos. Otro, otro problema que podemos abordar mediante la interdisciplinariedad es el problema de la pandemia, del virus del COVID, ¿no? Por ejemplo, podemos verlo también desde las ciencias naturales o experimentales, porque tenemos que conocer el virus para saber cómo protegernos, cómo se muere, cómo diseñar vacunas efectivas, etcétera. Pero también desde el punto de vista de las ciencias sociales, ¿no? Por ejemplo, desde las ciencias políticas, podemos ver cómo actuaron los gobiernos de distintos países, qué estrategias fueron efectivas y cuáles no, y aplicarlas no solo a esta pandemia, sino a las pandemias futuras que puedan, que podamos, pues vivir, ¿no? En el futuro. Desde la sociología y la psicología social también, porque esta pandemia tuvo repercusiones psicológicas y sociales en las relaciones interpersonales. También desde el punto de vista de la historia podemos ver cómo fueron las pandemias anteriores a esta, ¿no? Para también saber qué aprender de esas pandemias. Desde el derecho, pues también sabemos que hubo muchos derechos que se vulneraron con esta pandemia porque no estábamos preparados, ¿no? Y que se tenía que proteger esos derechos, por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho, pues, a tener una calidad de vida, ¿no? Y por último, pues tenemos la economía, ¿no? Que también sabemos que esta pandemia también, pues vulneró la economía de muchas familias. Entonces, como pueden ver, este problema no se estudia solo desde una perspectiva. Por ejemplo, lo más importante parecía ser la perspectiva médica, la perspectiva biológica, pero también tenemos otros puntos de vista que nos pueden ayudar a
sobrellevar este problema, ¿no? Entonces, los problemas sociales son problemas que se pueden resolver de manera interdisciplinaria, pero también otros problemas, ¿no? Como los problemas de salud, ¿no? Los problemas biológicos o los problemas del medio ambiente. Un problema social es una situación que afecta a un número considerable de personas en sus necesidades, valores o normas. Y es un problema complejo que no tiene una única solución, sino que su solución es tomar medidas en diversos ámbitos de la vida social y con ayuda de diversas instituciones y disciplinas. Por ejemplo, en los problemas que tienen que ver con la violencia de género, por ejemplo, los feminicidios, ¿no? Algunos problemas de salud mental también, como la depresión, la ansiedad, ¿no? Los problemas ambientales, ¿no? Vamos a ver ahora las distintas ciencias que existen porque es importante que las conozcan porque para su actividad integradora 3 tienen que elegir dos ciencias, ¿no? Para seguir con este enfoque interdisciplinario. Entonces, las ciencias se dividen en fácticas y formales. Las ciencias fácticas, a su vez, se dividen en sociales y experimentales y estudian los fenómenos concretos y tangibles, es decir, fenómenos que podemos ver, como este fenómeno, ¿no? De los volcanes, de los eclipses, ¿no? Que podemos ver y tocar, por ejemplo, los fenómenos sociales, ¿no? Que tienen que ver con el ser humano. Las ciencias fácticas sociales estudian fenómenos socioculturales, todo lo que tenga que ver con el ser humano, ¿no? Por ejemplo, tenemos la historia, el derecho, la antropología, que estudia las distintas culturas que ha creado el hombre en todo el mundo, la pedagogía, que estudia los sistemas de enseñanza y de aprendizaje, la psicología social, la sociología, la comunicación, la geografía, la economía, ¿no? Todas estas ciencias tienen que ver con el hombre, ¿no? Con cómo nos relacionamos los seres humanos. Y la pregunta que yo les hago ahora es, ¿cuáles de estas ciencias fácticas sociales podemos emplear para reflexionar en torno al problema de las drogas y generar estrategias de solución? Entonces, aquí les dejo esta pregunta para que ustedes reflexionen acerca de ella o si están viendo la sesión de manera asíncrona, también pueden poner ahí su respuesta. ¿Cuáles elegirían ustedes para este fenómeno de las drogas? Ahora tenemos las ciencias fácticas experimentales que estudian los fenómenos naturales para intentar predecirlos y controlarlos. Entonces, ya son fenómenos naturales, ¿no? También se le llama ciencias naturales. Los ejemplos son biología, química, física, psicología individual y ciencias de la salud, que serían medicina, farmacia y enfermería. Y la pregunta es la misma, ¿cuáles de estas ciencias podemos emplear para reflexionar en torno al problema de las drogas y generar estrategias de solución? Como ven, hay a lo mejor algunas ciencias que no son tan pertinentes para este problema. Por ejemplo, la física, pues como que no influye tanto, ¿no? Pero si tomamos el tema del cambio climático, pues la física sí influye un poco más, ¿no? Entonces, hay ciencias que se relacionan más con nuestro objeto de estudio que otras, pero siempre está este enfoque interdisciplinario. Por último, tenemos las ciencias formales, que tienen como objeto de estudio objetos abstractos. Es decir, a diferencia de las dos anteriores, estos objetos no se pueden ver ni tocar, sino que solo se pueden representar en un papel, en un pizarrón, en una computadora, ¿no? Por ejemplo, los números, las figuras geométricas, los sistemas algebraicos y las proposiciones de la lógica. Entre estas ciencias están las matemáticas con todas sus ramas, que son la estadística, la aritmética, el álgebra, ¿no? La geometría, y también está la lógica
y las ciencias de la computación o informática. Entonces, de estas ciencias también podemos tomar algunas para reflexionar en torno a este problema. Seguramente coincidirán en que las más importantes serían la estadística, ¿no? Y la lógica, ¿no? La intertextualidad, por otra parte, es cuando nosotros relacionamos un texto que hemos leído con otros textos, documentos y recursos. Y por medio de su escrito argumentativo se produce un diálogo indirecto entre varios autores. Vamos a ver ahora las técnicas de investigación documental. Son los procedimientos que nosotros empleamos para organizar y analizar las fuentes de información documentales, ya sea impresas o electrónicas. Entre estos procedimientos tenemos la elaboración de fichas que pueden ser virtuales o físicas. Seguramente ustedes ya elaboran pues estas fichas de manera virtual, a lo mejor en un blog de notas, en un correo en blanco o en un documento, ¿no? De Word. Entonces, las fichas bibliográficas es cuando colocamos la referencia completa del material que vamos a consultar, ¿no? Eso sería en el listado final de fuentes consultadas. Tenemos también la técnica de registro textual, que es cuando colocamos una cita textual. Entonces, si ustedes están leyendo su fuente de consulta y lo que hacen es extraer una cita textual de esa fuente, pues están utilizando la técnica de registro textual, ¿no? Esta técnica de investigación documental. Si ustedes lo que hacen es resumir, es decir, leen un artículo completo y lo resumen, recapitulan su contenido, lo que están haciendo es la técnica de registro de resumen. Si ustedes lo que hacen es parafrasear, es decir, como ya lo vimos, colocan con sus propias palabras las ideas de alguna fuente, lo que están haciendo es la técnica de registro de paráfrasis. Y si ustedes lo que hacen es colocar las ideas generales de una obra, pero le añaden sus opiniones, críticas y juicios, lo que están haciendo es la técnica de registro de comentario. Esto se utiliza más en las obras artísticas, pero también en obras como documentales. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven un documental acerca de las drogas, ustedes pueden hacer un comentario, es decir, recapitular el contenido del documental, pero añadirle su propia opinión, su propia crítica o juicio. Antes, como pueden ver ustedes en los contenidos de la plataforma, pues se realizaba por medio de fichas, ¿no? O tarjetas que incluso se compraban en la papelería y ahí traspasaban, ¿no? Su cita textual, su paráfrasis, su comentario. Pero ahora ya no se usa de esta manera. Ahora, como les digo, lo hacen directamente en su documento o en un blog de notas o en un correo en blanco. Vamos a ver ahora un repaso de los argumentos, ¿no? Para que les quede claro cómo construir sus propios argumentos, ¿no? Y vamos a ver primero las actividades integradoras. La actividad integradora 3 se titula Investigar para argumentar y el propósito es que elaboren un texto argumentativo que tenga sustento en una investigación documental. Vamos a ver las instrucciones de la actividad. Aquí yo ya pues hice captura de pantalla para que puedan ustedes verlas. El primer paso es elegir una temática que se relacione con la legalización de las drogas y sea de su interés revisar. Por ejemplo, la legalización de las drogas es un tema muy amplio, ¿no? Porque pueden ver ustedes que abarca todas las drogas en todos los países, desde todos los puntos de vista.
Lo que van a hacer ustedes es delimitar el tema, ¿no? Centrarse en un aspecto de ese gran tema. Aquí nos tienen como que algunos ejemplos, ¿no? El debate actual, los riesgos, los beneficios, la normativa en otros países o los resultados que se han tenido, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes se eligen una sola droga como la marihuana, pueden revisarla en países que ya la han legalizado, por ejemplo, Estados Unidos o Uruguay. Pero si ustedes quieren abordar todas las drogas, pues tenemos el ejemplo de Portugal, ¿no? Que ya legalizó todas las drogas. Entonces, ahí pueden ver los resultados que ha tenido Portugal en cuanto a la legalización de las drogas. O tenemos el breve caso de México, que por un tiempo, por unos meses, legalizó también todas las drogas. Entonces, pueden también valorar los resultados. Yo les recomiendo también que se centren en una sola droga para abordarla de una manera más precisa, ¿no? Y también depende de su punto de vista, ¿no? Por ejemplo, si ustedes están en contra de la legalización de las drogas o en contra de la legalización de esa droga, por ejemplo, la marihuana, seguramente se van a centrar en los riesgos. Pero si ustedes están a favor, seguramente van a ver los beneficios. Bueno, ya que eligieron su tema y su punto de vista, van a elegir dos disciplinas, ¿no? De las que ya hemos visto y aquí también vienen algunos ejemplos. Y van a buscar información. Con esa información van a desarrollar un texto argumentativo de 2 cuartillas en el que expongan sus argumentos respecto a la temática que eligieron y su postura a partir de la información que investigaron. Ahorita vamos a repasar la estructura del texto argumentativo. Después de su texto van a responder por escrito qué técnica de investigación documental o informática emplearon. Ahorita ya vimos las técnicas de investigación documental, es decir, ya que tuvieron su documento, ¿qué hicieron con ese documento? Extrajeron citas textuales, parafrasearon, resumieron, etcétera, ¿no? Y las técnicas informáticas las vamos a ver el día de mañana. Después nos piden grabar un audio de 2 minutos en el que expliquen cuál es la importancia de considerar el enfoque de diferentes disciplinas para la interpretación de un problema, en este caso la legalización de las drogas. Entonces, hay que considerar que este audio no nos pide resumir nuestra postura o nuestro texto, sino que nos pide reflexionar acerca de la interdisciplinariedad, ¿no? Para ustedes es importante este enfoque interdisciplinario, les ayudó en algo, les ayudó a mejorar esa interpretación del problema, etc. Y por último, nos pide sus fuentes de consulta en el formato de prepa en línea. Bueno, entonces, para redactar su texto argumentativo, tienen que tener bien claros estos 3 puntos. Primero, el tema. Segundo, las 2 disciplinas que eligieron, ¿no? Y tercero, su punto de vista. Hay que tener bien claro si están a favor o en contra de la legalización de las drogas. Ya vimos que todo texto argumentativo tiene la estructura de introducción, desarrollo y conclusiones. En la introducción es un párrafo inicial en el cual presentan su texto, presentan su tema, pues hablan un poquito acerca de ese tema, ¿no? Es decir, le dan al lector el contexto de ese tema, ¿no? Un poquito más para que conozca a qué se refieren con legalización de las drogas o por qué es importante abordar este tema. Y por último, van a plantear su tesis o punto de vista, es decir, la opinión que ustedes van a demostrar o que van a fundamentar a lo largo de su ensayo. En su desarrollo van sus argumentos, ¿no? Los que les van a ayudar a demostrar su punto de vista.
Por ejemplo, si yo en la introducción dije que estoy en contra de la legalización de las drogas, en el desarrollo voy a poner por qué estoy en contra, desde las dos ciencias que yo elegí. Por ejemplo, si yo elegí la medicina, pues voy a decir por qué estoy en contra de la legalización desde los argumentos de esta ciencia, ¿no? Y si yo elegí la economía, pues también, ¿no? Son dos ciencias que se tienen que elegir. Y en las conclusiones es un párrafo final en el cual van a reforzar su tesis, van a volver a repetirla, pueden hacer una síntesis de lo visto o pueden hacer una reflexión final. Y también es importante que propongan soluciones para abordar el problema desde las disciplinas que eligieron. Bueno, también es necesario que construyan sus propios argumentos en el desarrollo de su texto, ¿no? Para eso tienen que tener claro cuál es su punto de vista y cómo demuestran que su opinión es válida. En sus fuentes de consulta, qué evidencias pudieron obtener, qué hechos, ¿no? Qué explicaciones científicas, qué datos estadísticos, ¿no? También pueden complementar con algún argumento que esté basado en un ejemplo o anécdota personal, porque al ser la legalización de las drogas un tema cotidiano, todos tenemos a lo mejor una anécdota que podemos compartir y que puede validar nuestro punto de vista, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy a favor del uso de la marihuana medicinal, a lo mejor es porque yo la he empleado o porque algún familiar la ha empleado y le ha hecho bien a su salud, ¿no? O igual si estoy en contra, pues a lo mejor es porque yo tengo alguna experiencia negativa con el consumo de esa droga. Y por último, pues en cada argumento hay que redactar una conclusión en el que expresemos una consecuencia lógica o una solución a partir de las premisas de todas estas evidencias. Aquí tenemos un ejemplo. Déjenme ver qué todo esto. Aquí tenemos un ejemplo. No hay diferencia entre ser adicto al tabaco o a la comida chatarra. Ese es el punto de vista que quiere demostrar, ¿no? Que la comida chatarra también hace daño, ¿no? Aquí nos dice que hace casi tanto daño como el tabaco. Y nos va a explicar por qué. Porque la comida chatarra contiene aditivos como sales o azúcares que son perjudiciales a la salud y causan enfermedades como diabetes e hipertensión, hasta cáncer o hígado graso. Entonces, ahí ya nos está explicando con una explicación científica y comprobada, ¿no? Por lo tanto, los productos de Burger King o Coca-Cola deberían tener fotos de hígados necróticos, tal como las cajetillas de cigarros tienen fotos de pulmones llenos de metástasis. Ahí está su conclusión lógica y de alguna manera reafirma ese punto de vista que tenía, ¿no? Ambos vicios son compulsivos y ambos merman paulatinamente la salud, ¿no? Entonces aquí ya nos está diciendo que con base en esos conocimientos científicos podemos concluir que ambos vicios dañan la salud y causan adicción, ¿no? Para el audio pueden utilizar también bucaru.com, que es muy fácil de emplear y que además no hay necesidad de registrarse, ¿no? Entonces, por eso es fácil. Únicamente graban, le dan en parar, pueden repetir la grabación para ver si salió bien y le dan en guardar y compartir y copiar y pegar, ¿no? Entonces, ahí tienen otra opción, además del Google Drive. Vamos a ver entonces ahora en qué consiste la actividad número 4, que es el debate, ¿no? El debate es una discusión que se realiza bajo ciertas reglas que le dan organización
Y en esta discusión, los interlocutores emplean la discusión crítica como un medio para analizar un problema desde distintos puntos de vista. Entonces, aquí también está presente la interdisciplinariedad. Las características del debate son que hay contraposición de opiniones, es decir, no todos van a opinar igual. Por lo general es un tema polémico o controvertido. Por ejemplo, en este debate, algunos van a estar a favor y otros en contra de la legalización de la marihuana. Tiene una estructura formal, ya con unas reglas, con un formato. Por ejemplo, en este debate de la actividad 4, pues hay que hacer 5 preguntas, ¿no? Hay un moderador que voy a ser yo y que voy a estar supervisando el debate. Les puedo hacer algunas indicaciones si veo que es necesario completar sus participaciones. Hay uso de la argumentación y de la contraargumentación. Por eso se les pide en la participación número 4 refutar un punto opuesto, ¿no? Hay un tiempo limitado, ustedes pueden realizar sus aportaciones hasta el día domingo a las 23:55 horas. La extensión de las participaciones no importa, es lo que ustedes consideren necesario para hacer sus argumentos. Tiene que haber un comportamiento respetuoso y educado y una preparación previa. Por eso se les pide primero que vean el videodebate de Canal 11, ¿no? Y se les pide también su actividad integradora 3 para que esos conocimientos les puedan ayudar a participar en el debate de una manera más completa. Y el cierre del debate yo lo voy a dar el día viernes, pero ustedes pueden seguir participando todo el fin de semana y todas esas participaciones van a ser evaluadas. Entonces, primero nos pide ver el debate de Canal 11, ¿no? Entonces, es un debate que dura 30 minutos y que es bastante fácil, ¿no? No tiene un lenguaje difícil de comprender, es un debate muy accesible. La primera participación nos pide compartir un argumento a favor de la legalización de la marihuana que ustedes hayan escuchado en el video debate y que les haya parecido sólido o interesante y explicar por qué. Entonces, independientemente de su postura, de si están en contra o están a favor, tienen que rescatar un argumento a favor y un argumento en contra que hayan visto en el video debate, ¿no? Ya después, en la tercera participación, ahí sí ya exponen su postura personal de si ustedes están a favor o en contra y explicar por qué. Y procurar aportar información confiable, ya sea del videodebate o de su misma actividad 3, ¿no? Con una fuente de consulta confiable. Déjenme ver que todo esté bien. Y en la cuarta aportación, lo que van a hacer es debatir, ahora sí, refutar la postura de uno de sus compañeros que sea contraria a la de ustedes, expresando por qué están en desacuerdo con su argumento y procurando aportar nuevos conocimientos. Entonces, tratar de no repetir lo que ya mencionaron, sino que con base en el argumento de sus compañeros, aportar un conocimiento nuevo. Entonces, si ustedes estuvieron a favor, van a buscar un argumento que esté en contra. Y en la quinta aportación tienen dos opciones. La primera es que si alguien ya los refutó, van a responderle a ese compañero o compañera para defender su postura con argumentos. Igual, procurando no repetir lo que ya han mencionado en participaciones anteriores, sino procurar investigar nueva información que les ayude a defender su postura. Y en caso de que nadie les haya replicado, lo que pueden hacer es generar una conclusión en la que defiendan su postura, retomando algunas de las aportaciones en contra de sus compañeros y refutándolas. Entonces ahí sí tienen que leer las participaciones de sus compañeros para retomar
algunos argumentos contrarios y defenderlos, ¿no? Para defender su postura. Entonces, bueno, esas serían las 5 participaciones. Y recuerden que estas 2 últimas participaciones, pues, tratan de generar un diálogo, por eso es necesario, pues, que mencionen el nombre de su compañero o compañera y que realmente retomen otros argumentos, ¿no? De sus mismos compañeros. Entonces, bueno, estos son los recursos de apoyo que les compartí para que ustedes puedan tomarlos en cuenta y, pues, eso sería todo. Ay, quiero dar vuelta a la hoja y no puedo. Entonces, eso ya sería todo. Muchas gracias por su atención y quedo al pendiente.